Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. La noche es larga y las sombras tienen historias que contar. Ahora, comencemos. Nunca pensé que un simple GPS pudiera convertirse en mi pesadilla. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi compañero de trabajo, Carlos, me ofreció su antiguo GPS. Él había comprado un modelo más nuevo y pensó que yo podría aprovechar el dispositivo en mis viajes de ventas. En ese momento me emocioné mucho con la oferta. Después de todo, mi teléfono celular siempre perdía la señal en las carreteras y un GPS dedicado parecía ser la solución perfecta para mis problemas de navegación. Poco sabía que ese pequeño dispositivo me llevaría por caminos que nunca hubiera imaginado. Al día siguiente, me puse en camino para un viaje de ventas que duraría unos 3 días. Encendí el GPS tan pronto como salí de la ciudad y comencé a seguir las instrucciones. Al principio, todo parecía normal. La voz robótica me guiaba por las carreteras principales exactamente como esperaba. Pero después de unas 2 horas de viaje, las cosas empezaron a ponerse extrañas. El GPS me ordenó salir de la carretera principal para tomar un atajo. Dudé un poco, pero terminé siguiendo la orientación. Después de todo, pensé, el dispositivo debía saber lo que estaba haciendo, ¿verdad? El supuesto atajo me llevó por una carretera secundaria que nunca había visto antes. El asfalto estaba lleno de baches y la vegetación parecía invadir la carretera por ambos lados. Empecé a ponerme un poco nerviosa, pero me forcé a continuar. Es solo un atajo, me repetía a mí misma. Pronto volveré a la carretera principal. Pero no volví. El GPS continuó guiándome por carreteras cada vez más estrechas y mal conservadas. El paisaje a mi alrededor se fue volviendo cada vez más desolado. Después de otra hora en ese camino extraño, me di cuenta de que no había visto ningún otro coche en mucho tiempo. El cielo se estaba oscureciendo y nubes pesadas se formaban en el horizonte. Empecé a sentir un escalofrío en el estómago. Algo definitivamente no estaba bien. Intenté usar mi teléfono celular para verificar mi ubicación, pero no tenía señal. Estaba completamente perdida y dependiendo únicamente de ese maldito GPS. Fue entonces cuando vi las primeras casas. O mejor dicho, lo que quedaba de ellas. Entré en un pequeño pueblo que parecía haber sido abandonado hace décadas. Todas las construcciones estaban deterioradas, con ventanas rotas y puertas cayéndose de sus goznes. No había un alma viva a la vista. El GPS me guió por las calles vacías de ese lugar fantasmal y sentí como si hubiera entrado en una película de terror. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mientras pasaba por esas calles aterradoras, noté algo por el retrovisor que me heló la sangre. Había un coche siguiéndome. No lo había visto acercarse, simplemente apareció de la nada. Era un modelo antiguo, todo oscuro, y no podía ver quién lo conducía. Aceleré un poco, sintiendo crecer el pánico. El coche detrás de mí también aceleró, manteniendo la misma distancia. Entré en desesperación y pisé a fondo el acelerador, haciendo curvas cerradas por las calles de esa ciudad fantasma. Cuando pensé que no podía más, giré en una esquina y el coche desapareció. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera existido. Detuve el coche, jadeando, tratando de entender lo que había sucedido. Fue entonces cuando me di cuenta de que la radio del coche se había encendido sola. Estaba haciendo estática, pero entre los ruidos pude escuchar claramente una voz diciendo mi nombre. Lisa, Lisa, estás en el camino correcto. Lisa, me quedé helada. ¿Cómo era eso posible? Apagué la radio de inmediato, sintiendo el corazón casi salirse por la boca. En ese momento,
Miré al GPS y vi que había trazado una nueva ruta. La pantalla mostraba un destino que no reconocía, una carretera en medio de la nada. Intenté cancelar, cambiar la configuración, incluso apagar el dispositivo, pero nada funcionaba. Era como si el GPS tuviera vida propia. Y lo peor, me di cuenta de que me estaba quedando sin gasolina. No tenía otra opción que seguir adelante, rezando para encontrar una gasolinera o alguna señal de civilización pronto. Pero algo me decía que las cosas solo iban a empeorar a partir de ahí. Con el corazón en la garganta, seguí la ruta que el GPS insistía en mostrar. La carretera se volvió aún más estrecha y sinuosa, serpenteando entre colinas cubiertas de una vegetación densa y sombría. El cielo se oscureció por completo y una lluvia fina comenzó a caer, empeorando aún más la visibilidad. Mis nervios estaban a flor de piel y me encontraba mirando constantemente por el retrovisor, temiendo ver aparecer de nuevo aquel coche misterioso. De repente, el GPS anunció que había llegado a mi destino. Miré alrededor, confundida y aterrorizada. No había nada allí excepto un claro rodeado de árboles altos y retorcidos. En el centro del claro, había un coche abandonado, cubierto de óxido y parcialmente engullido por la vegetación. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de que era exactamente el mismo modelo del coche que me había seguido en la ciudad fantasma. Temblando, apagué el motor de mi coche y me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche y por mi propio corazón acelerado. Fue entonces cuando noté algo extraño en el coche abandonado. Había una luz débil parpadeando dentro de él, como si algún dispositivo electrónico aún estuviera funcionando después de todo este tiempo. Contra todo sentido común, me vi abriendo la puerta de mi coche y caminando hacia aquel vehículo misterioso. La lluvia fría empapaba mi ropa, pero apenas lo notaba. Mis ojos estaban fijos en aquella luz parpadeante. Cuando me acerqué lo suficiente, vi que la luz provenía del tablero del coche. Era un GPS, idéntico al mío, aún encendido y mostrando una ruta en la pantalla. Con manos temblorosas, abrí la puerta oxidada del coche abandonado. El olor a moho y descomposición casi me hizo vomitar, pero logré inclinarme hacia adentro y agarrar el GPS. Fue entonces cuando noté algo que me hizo soltar un grito ahogado. Había una cartera tirada en el asiento del conductor. Con el corazón acelerado, cogí la cartera y la abrí. La identificación dentro de ella pertenecía a un hombre llamado Roberto Silva, un taxista que, según la fecha de nacimiento, debería tener alrededor de 50 años ahora. En ese momento, recordé una noticia que había visto hace algunos años sobre un taxista que había desaparecido misteriosamente durante un viaje. El caso nunca se resolvió y surgieron muchas teorías sobre lo que podría haberle sucedido. ¿Sería este el hombre? ¿Estaba yo ante la solución de un misterio que había intrigado a la gente durante años? Mientras mi mente daba vueltas con estas posibilidades, oí un ruido proveniente del bosque circundante. Ramas crujiendo, hojas moviéndose. Alguien o algo se estaba acercando. El pánico se apoderó de mí. Agarré el GPS y la cartera y corrí de vuelta a mi coche. Mis manos temblaban tanto que apenas pude poner la llave en el contacto. El ruido se acercaba cada vez más. Finalmente, logré arrancar el coche y pisé a fondo el acelerador, haciendo que los neumáticos chirriaran en el barro. Por el retrovisor, vi una figura sombría emerger del bosque, pero no me atreví a mirar por mucho tiempo. Conduje como una loca por aquella carretera oscura y sinuosa, rezando por encontrar el camino de vuelta a la civilización. El GPS que había cogido del coche abandonado estaba en el asiento del pasajero, parpadeando incesantemente, como si quisiera decirme algo.
Conduje durante horas completamente perdida y aterrorizada. La lluvia seguía cayendo, dificultando aún más la visibilidad. Mi coche estaba casi sin gasolina y no tenía idea de dónde estaba o hacia dónde me dirigía. El GPS que había cogido del coche abandonado seguía parpadeando insistentemente en el asiento del pasajero. Finalmente, vencida por el cansancio y el miedo, decidí detenerme en un arcén y examinar el aparato. Con manos temblorosas, encendí el GPS. Para mi sorpresa, funcionó de inmediato, mostrando un mapa de la región. Me di cuenta de que estaba muy lejos de cualquier ciudad grande, en un área remota que ni siquiera sabía que existía. Pero lo que realmente me impactó fue la ruta que el GPS estaba sugiriendo. Era una línea roja que serpenteaba por el mapa, pasando por varios puntos marcados con pequeños iconos de coches. Mirando más de cerca, noté que cada uno de estos puntos tenía una fecha al lado. La más antigua era de casi 20 años atrás, y la más reciente era del día anterior, exactamente en el lugar donde había encontrado el coche abandonado. Con un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, me di cuenta de que estaba mirando un mapa de desapariciones. Cada punto representaba un coche, un conductor que había desaparecido sin dejar rastro. Mientras observaba el mapa en estado de shock, el GPS comenzó a emitir un sonido extraño, como una estática de radio. De repente, voces empezaron a salir del aparato. Eran fragmentos de conversaciones, peticiones de auxilio, gritos ahogados. Reconocí una de las voces como la misma que había escuchado en la radio de mi coche antes. Lisa, has llegado demasiado lejos. Vuelve mientras aún puedas. Aterrorizada, arrojé el GPS al suelo del coche y lo pisé con toda mi fuerza, intentando destruirlo. El aparato resistió durante unos segundos, las voces haciéndose más fuertes y desesperadas, hasta que finalmente se rompió en pedazos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando noté algo moviéndose por el retrovisor. Una luz débil, como la de un faro, se acercaba lentamente por la carretera oscura. Mi corazón se aceleró. ¿Sería el coche misterioso de nuevo? ¿O tal vez la policía? Una parte de mí quería quedarse y esperar ayuda, pero mi instinto gritaba que huyera. Sin pensarlo dos veces, arranqué el coche y aceleré dejando la luz atrás. Conduje toda la noche, deteniéndome solo cuando el coche finalmente se quedó sin gasolina. Por suerte, esto sucedió ya cerca de un pequeño pueblo. Logré empujar el coche hasta una gasolinera que estaba abriendo. El empleado me miró con curiosidad, probablemente notando mi estado desesperado. Mientras él llenaba el tanque, entré en la tienda de la gasolinera para comprar algo de comer e intentar orientarme. Fue allí, mirando un mapa en la pared de la tienda, que me di cuenta de lo lejos que había llegado. Estaba a cientos de kilómetros de donde mi viaje debería haber terminado. El vendedor de la tienda, un señor mayor, notó mi interés en el mapa y se acercó. «La señorita parece perdida», comentó. Dudé por un momento, pero luego decidí contarle una versión resumida de lo que había sucedido, omitiendo las partes más extrañas. El hombre me escuchó con atención, su rostro volviéndose cada vez más serio. El anciano se quedó en silencio por un momento, rascándose la barbilla pensativamente. Luego, con un suspiro pesado, dijo: «Señorita, no es usted la primera persona que llega aquí con una historia así. Llevamos años escuchando relatos de conductores que se pierden en estas carreteras, guiados por GPS que parecen tener vida propia». Hizo una pausa, mirando alrededor como si comprobara que no hubiera nadie más escuchando. Algunos dicen que es obra de espíritus inquietos, almas de personas que murieron en accidentes de coche. Otros hablan de experimentos gubernamentales secretos, pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza.
Mientras absorbía sus palabras, sintiendo una mezcla de alivio por no estar loca y miedo por lo que esto implicaba, el hombre continuó. Lo que sé es que ha tenido suerte de llegar hasta aquí. Muchos no lo consiguen. Entonces me dio algunas indicaciones para volver a la carretera principal y me aconsejó deshacerme de cualquier GPS que tuviera conmigo. Use mapas de papel de aquí en adelante, señorita. Es más seguro. Agradecí al señor y, en siguiendo su consejo, tiré mi GPS original antes de partir. Conduje de vuelta a casa usando solo las indicaciones que él me dio y las señales de la carretera. El viaje de vuelta fue sorprendentemente tranquilo, casi como si los perturbadores eventos de las últimas 24 horas hubieran sido solo una pesadilla. Pero yo sabía que había sido real. La cartera del taxista desaparecido, que aún estaba conmigo, era prueba de ello. Cuando finalmente llegué a casa, exhausta y aún conmocionada, lo primero que hice fue llamar a la policía. Les conté sobre la cartera que había encontrado y mencioné el coche abandonado, aunque omití los detalles más extraños de mi experiencia. Parecieron interesados y me pidieron que fuera a la comisaría al día siguiente para prestar una declaración formal. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama, repasando los eventos en mi mente, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que había sucedido. Una parte de mí quería creer que todo había sido una alucinación causada por el estrés y el cansancio, pero sabía, en el fondo, que era demasiado real para ser ignorado. A la mañana siguiente, me preparé para ir a la comisaría. Antes de salir, decidí revisar mi coche una vez más, para asegurarme de que no había dejado ninguna evidencia atrás. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Allí, en el tablero de mi coche, estaba el GPS, el mismo que estaba segura de haber tirado en la gasolinera. Estaba encendido, mostrando una nueva ruta en la pantalla. Con las manos temblando, cogí el aparato. La ruta marcada llevaba a un lugar que no reconocía, en algún punto en las profundidades de un bosque distante. Y había un mensaje parpadeando en la pantalla. El viaje no ha terminado, Lisa. Hay más por descubrir. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería destruir el aparato allí mismo, enterrarlo donde nadie jamás lo encontrara. Pero otra parte, una parte que no quería admitir, sentía una curiosidad mórbida. ¿Qué más había por descubrir? Sentada en mi coche, con el GPS en las manos, me vi ante una elección. Podía ignorar todo esto, ir a la policía como había planeado e intentar seguir con mi vida normal. O podía seguir esta nueva ruta, sumergirme más profundamente en este misterio que parecía llamarme. Fuera lo que fuese que estuviera detrás de todo esto, espíritus, experimentos secretos o algo que ni siquiera podía imaginar, claramente no había terminado conmigo. La cuestión era, ¿estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación? Me quedé allí, paralizada, durante varios minutos, mirando fijamente el GPS como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi mente estaba en conflicto, dividida entre el miedo y la curiosidad. Finalmente, tomé una decisión. No podía simplemente ignorar todo esto. Necesitaba entender qué estaba pasando, no solo por mí, sino por todas las otras personas que posiblemente habían pasado por lo mismo. Con las manos temblando, encendí el coche y comencé a seguir la ruta indicada por el GPS. Una parte de mí no creía lo que estaba haciendo, pero algo más fuerte me impulsaba. Conduje durante horas, dejando la ciudad atrás y adentrándome en áreas cada vez más remotas. El paisaje a mi alrededor fue cambiando gradualmente, de campos abiertos a bosques densos y sombríos. El GPS me guió por carreteras cada vez más pequeñas y precarias, hasta que finalmente llegó un punto en el que ya no había carretera, solo un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. Detuve el coche,
sintiendo el corazón latir fuertemente en mi pecho. El GPS indicaba que mi destino estaba a solo unos metros de allí, pero tendría que continuar a pie. Respirando profundamente, cogí una linterna de la guantera y salí del coche. El aire estaba pesado y húmedo, y el silencio del bosque era opresivo. Comencé a caminar por el sendero, guiada solo por la débil luz de la linterna y el GPS en mi mano. Ramas secas crujían bajo mis pies y tenía la constante sensación de estar siendo observada. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, llegué a un pequeño claro. En el centro de él había algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Era una torre de metal, alta y delgada, con varias antenas y dispositivos extraños en la parte superior. La torre emitía un zumbido bajo y constante, y pequeñas luces parpadeaban en su superficie. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Fue entonces cuando noté algo en la base de la torre. Era una placa de metal, parcialmente cubierta por musgo y hojas. Con manos temblorosas, limpié la placa y leí lo que estaba escrito: estrictamente confidencial. Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Sería esto parte de algún experimento gubernamental secreto, como había mencionado el anciano de la tienda? Pero antes de que pudiera pensar más sobre ello, oí un ruido proveniente del bosque detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la linterna en la dirección del sonido. Por un momento, no vi nada más que los árboles oscuros. Entonces, un movimiento llamó mi atención. Una figura emergió de las sombras, caminando lentamente hacia mí. Mi primer instinto fue correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. A medida que la figura se acercaba, la luz de mi linterna reveló su rostro. Era un hombre de mediana edad, con cabellos grises y una mirada cansada. Con un shock de reconocimiento, me di cuenta de quién era. Roberto Silva, el taxista desaparecido cuya cartera había encontrado. «He estado aquí todo este tiempo esperando», dijo Roberto, su voz cargada de una emoción que no pude identificar de inmediato. Sabía que eventualmente alguien aparecería por culpa del GPS. Alguien siempre aparece. Su mirada encontró la mía, y pude ver un destello de esperanza en sus ojos. No me había llevado allí para atraparme, sino para encontrar una salida. «Yo también quiero irme de aquí, Lisa», continuó, mirando al bosque sombrío a nuestro alrededor. «El GPS solo nos lleva hasta este punto, pero tal vez juntos podamos encontrar el camino de vuelta». Miré al grupo de personas, todas con expresiones que variaban del escepticismo a la esperanza. Estaban realmente atrapados en ese lugar, pero la disposición de Roberto de intentarlo nuevamente reavivó algo en ellos. «Sé que es mucho pedir después de todo lo que has pasado», dijo ahora con un tono algo avergonzado. «Pero si puedes llevarme hasta donde el GPS no nos guiaría, podríamos tener una oportunidad». Pensé por un momento, el dilema claro en mi cabeza. Podría simplemente irme y fingir que nada de esto sucedió, pero algo en mí sabía que necesitaba ayudarlos. Asentí y emprendimos el camino de regreso a mi coche. Roberto se subió al asiento del pasajero y las demás personas se quedaron en el claro, despidiéndose de nosotros con miradas de adiós. Mientras conducíamos de regreso por el camino tortuoso que me había llevado hasta allí, el GPS permanecía en silencio, como si su único propósito fuera atraernos hasta ese punto. Pasaron las horas y finalmente alcanzamos una carretera principal. La sensación de alivio fue inmediata y palpable. Sin embargo, notamos que incluso en la carretera, el GPS no ofrecía ninguna orientación confiable de regreso. «Está bien», dijo Roberto, mirando los campos que se extendían a nuestro alrededor. «Solo conducir ya es un comienzo. El camino de regreso aún no lo conocemos, pero al menos nos estamos moviendo». A medida que avanzábamos, tuve la repentina percepción de que,
Aunque el GPS solo nos llevaba hasta el punto en el que nos habíamos encontrado, la esperanza de Roberto había hecho que el aparato perdiera su control sobre nosotros. La prueba real no era encontrar una ruta predeterminada, sino tomar la decisión de seguir adelante, incluso si no estábamos seguros del destino. A medida que nos alejábamos de esa área sombría, comencé a sentir una creciente ligereza. Aún no estábamos completamente a salvo, pero el hecho de estar en movimiento nos daba una sensación de control que no sentía desde hacía horas. Hablábamos poco, pero la presencia de Roberto a mi lado ofrecía una extraña sensación de camaradería y seguridad. Durante el viaje, pasamos por pequeñas comunidades y pueblos. Nos detuvimos en algunos para preguntar por direcciones y repostar. Roberto, en ocasiones, compartía historias sobre los primeros días después de haber sido atraído a este extraño enigma por el GPS. Discutíamos qué podría estar sucediendo en esa torre y quién podría ser responsable. Ninguno de nosotros tenía respuestas, pero solo especular hacía la situación más tolerable. Finalmente, tras un tiempo que parecía eterno, avistamos las luces de una ciudad más familiar. Darnos cuenta de que nos acercábamos a áreas conocidas nos trajo un gran alivio. La sensación de seguridad comenzó a apoderarse de nosotros, como si estuviéramos emergiendo de una pesadilla hacia la realidad. A medida que nos acercábamos a la ciudad, Roberto se volvió hacia mí con gratitud visible en los ojos. «Gracias, Lisa. No sé si hubiera podido hacer esto solo. Me has dado la oportunidad de realmente volver a casa». Su voz estaba cargada de alivio y esperanza. Sonreí, sintiendo que, a pesar de toda la extrañeza y el miedo, había valido la pena ayudar. Nos separamos allí, con la promesa de mantener el contacto y seguir investigando el misterio, tal vez incluso alertar a las autoridades más competentes sobre lo que habíamos descubierto. Aunque inexplorado, sabíamos que la clave para el enigma estaba en esa torre y que era necesario encontrar una solución. Al mismo tiempo, ambos sabíamos que recuperar lo que quedaba de nuestras vidas era igualmente importante. Los días siguientes fueron de adaptación y reflexión. Relaté a la policía partes de lo que había vivido, omitiendo, por supuesto, los detalles más increíbles. Ellos escucharon, prometieron investigar, pero me quedé con la sensación de que aquello no sería una prioridad para ellos. Roberto y yo intercambiamos mensajes regularmente, compartiendo pequeños detalles a medida que nos ajustábamos a la vida cotidiana nuevamente. Por más que la vida intentara seguir su curso natural, la experiencia en el bosque y el misterio de esa torre permanecían conmigo, como una sombra persistente. De vez en cuando, revisaba si el GPS aún estaba en mi poder, pensando si debería deshacerme de él o guardarlo como un recordatorio de lo que habíamos enfrentado. Al final, supe que esa experiencia me había cambiado de maneras que apenas comenzaba a entender. Aprendí que, a veces, el camino más impredecible puede amenazarnos y al mismo tiempo ofrecernos los mayores aliados para enfrentar lo que viene. Y, por más extraño que fuera, el misterio permanecía como parte de mi historia, a la espera de ser desvelado. Ni sé por dónde empezar. Estoy aquí sentado, temblando, tratando de poner en papel lo que me pasó en Veracruz, México. Hace 2 días que no puedo dormir bien, y cada vez que cierro los ojos, veo esa figura al borde de la carretera. Sé que parece una locura, pero lo juro por todo lo sagrado que es verdad. Necesito desahogarme, contárselo a alguien, porque me estoy volviendo loco guardando esto solo para mí. Soy camionero. Empecé en este trabajo hace unos 6 meses. Seguí los pasos de mi jefe, ¿sabes? Él se jubiló y me pasó el camión. Al principio, pensé que sería pan comido, manejar, conocer nuevos lugares, la libertad de la carretera. Pero güey, no tenía idea de lo que me esperaba en esa maldita carretera.
Hay una ruta que hago cada semana, saliendo de Veracruz hacia el interior. Es una carretera medio abandonada, sin mucho tráfico, sobre todo de noche. Al principio, hasta me gustaba, porque no había tanto tránsito. Pero entonces empezó a pasar algo muy extraño. Cada vez que pasaba por ahí, tarde en la noche, veía a un tipo pidiendo aventón, siempre solo, parado al borde de la carretera. Al principio, ni le hice caso. ¿Aventón de noche? Ni de pedo. Mi jefe siempre me enseñó a no parar por nadie, menos en ese pinche desierto. Pero la cosa es que empecé a ver a este güey en varios puntos diferentes de la carretera. O sea, en un momento estaba en un lugar, después de unos kilómetros, ahí estaba otra vez. Me preguntaba cómo chingados se podía mover tan rápido. Pensé que eran tipos diferentes, ¿sabes? Pero no. Siempre era el mismo vato, alto, flaco, con una chamarra oscura y una mochila en la espalda. Te confieso que empecé a sentirme medio perturbado con eso. Cada semana lo mismo. Yo pasaba junto a él. Él levantaba el brazo pidiendo aventón. Yo seguía adelante. Pero entonces la cosa se puso más bizarra todavía. Empecé a encontrar objetos extraños dentro del camión. La primera vez fue un guante viejo, de cuero, tirado en el asiento del pasajero. Güey, estoy segurísimo que esa madre no era mía. Me puse paranoico, pensando que alguien se había metido al camión cuando paré a cargar gasolina. Tiré el guante y traté de olvidarlo, pero no paró ahí. La semana siguiente, un libro viejo apareció en el tablero. Era un libro todo empolvado, con la portada toda desgastada. Ni siquiera pude leer el título de lo viejo que estaba. Me quedé aterrado. ¿Cómo chingados llegó eso ahí? Siempre cierro el camión con llave. No tenía ningún sentido. Güey, me estaba volviendo loco. Empecé a desconfiar de todos. ¿Sería que alguno de mis compas me estaba jugando una broma pesada? Pero no tenía sentido. Nadie más que yo tenía acceso al camión. Y esos objetos tenían una energía rara, ¿sabes? Como si fueran de otra época. Una noche, encontré una fotografía vieja en la guantera. Era en blanco y negro, toda amarillenta. Mostraba a un vato parado al borde de una carretera. Se me heló la sangre. El güey de la foto era idéntico al que pedía aventón cada semana. Misma postura, mismo aspecto. Le di vuelta a la foto y tenía una fecha escrita: 1978. En ese momento sentí un escalofrío. ¿1978? Eso fue hace más de 40 años. ¿Cómo podía ser el mismo vato? Me quedé mirando la foto un buen rato, tratando de entender. ¿Sería que estaba viendo un fantasma? No, no podía ser. Los fantasmas no existen, ¿verdad? Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que algo muy cabrón estaba pasando. Empecé a investigar sobre la carretera, sobre historias de desapariciones en la región, y lo que descubrí me dejó aún más aterrado. Desde hace décadas, la raza reportaba ver a un autoestopista misterioso en esa misma carretera, siempre de noche, siempre solo. Y lo peor, algunas personas que se detuvieron para darle aventón nunca más fueron vistas. No quería creerlo, pero todo encajaba. Los objetos apareciendo de la nada, la foto vieja, las historias. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, solo que estaba bien despierto. Pensé en dejar el jale, en nunca más pasar por esa carretera. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba entender qué chingados estaba pasando. En uno de mis viajes, decidí que iba a parar. Sé que fue una idea bien pendeja, pero ya no aguantaba más esa incertidumbre. Cuando vi al autoestopista, mi corazón se aceleró. Disminuí la velocidad, los faros iluminaron la figura solitaria. Él levantó el brazo, como siempre lo hacía. Yo estaba temblando, pero seguí manejando hacia él, y fue ahí cuando pasó la cosa más bizarra de todas. Cuando estaba a punto de parar, a unos 20 metros del vato, simplemente
desapareció. ¡Pum! Se esfumó en el aire. Frené de golpe, sin creer lo que había visto. Salí del camión, mirando alrededor como un loco. No había nadie, nada. Pero entonces vi algo que me dejó helado. En el suelo, donde estaba el autoestopista, había huellas. Huellas que empezaban de la nada, en medio de la carretera. Como si alguien se hubiera materializado ahí de repente. Seguí las huellas con la linterna del celular. Iban hacia el monte y luego desaparecían. Simplemente se acababan, como si la persona se hubiera evaporado. Me quedé ahí plantado, mirando fijo esas huellas bien raras, con el cerebro hecho nudo. Güey, temblaba tanto que parecía que me iba a desarmar. Sentía un vacío en el estómago, como si me hubiera tragado un agujero negro. El mundo se volvió gelatina a mi alrededor. Nada tenía sentido. Una parte de mí quería salir pitando de ahí, pero otra parte, la pendeja seguramente, quería escarbarle más a esta locura. Tragué saliva y decidí seguir las huellas. Pésima idea, ya sé, pero la curiosidad me estaba comiendo vivo. Prendí la linterna del celular y me metí en ese monte siniestro. El olor a tierra mojada y hoja podrida me invadió la nariz, dándome arcadas. Cada paso era una tortura. Mi corazón parecía un tambor loco. Las huellas se iban desvaneciendo, como si el vato hubiera empezado a flotar o qué sé yo. De repente, un crujido, una rama quebrándose, bien cerquita. Me congelé al tiro, como una pinche estatua. La luz de la linterna temblaba más que gelatina. Giré el pescuezo como búho asustado, tratando de captar cualquier movimiento. Fue ahí cuando lo vi, una sombra moviéndose entre los árboles. No era animal, tenía pinta de gente, o casi gente. Sin pensarlo, me lancé tras la sombra. Güey, estaba como jabalí loco, tumbando todo a mi paso. Las ramas me daban de cachetadas, me tropezaba con todo, pero seguía. La adrenalina a todo lo que daba. Gritaba como loco, «¡Espérate, cabrón!». Pero la sombra solo aceleraba. La cosa parecía que patinaba en el aire, sin hacer ni madres de ruido. Después de un rato en esta correteada loca, caí en un claro. La luna estaba grandota, parecía un reflector macabro. Y ahí, justo en medio, estaba él, el autoestopista, parado como estatua de cera, de espaldas a mí. Me quedé tieso. Mi respiración era un desmadre, parecía que había corrido un maratón en el infierno. Entonces, güey, la cosa se puso más bizarra todavía. El autoestopista empezó a voltearse, pero bien lento. Parecía escena de película de terror en cámara lenta. Quería correr, pero mis piernas se habían vuelto de plomo. Cuando quedó de frente, Virgencita Santa, esa cara no era cara, era como un manchón negro, sin nada, sin ojos, sin boca, sin nariz, nada. En ese momento sentí algo subiéndome por la espina, un miedo que nunca había sentido antes. Por fin me destrabé y salí volando de ahí. Corrí como loco, tumbando todo. Ni sentía los rasguños, el dolor, nada. Solo quería desaparecer de ese lugar maldito. Cuando vi la carretera, casi lloro de alivio. Me aventé dentro del camión como si mi vida dependiera de ello. Prendí esa carcacha temblando más que hoja al viento y le di con todo. Ni miré por el retrovisor, no fuera a hacer que la cosa me estuviera siguiendo. Manejé toda la noche sin parar, queriendo poner un océano entre esa cosa y yo. Cuando el sol empezó a asomarse, ya estaba bien lejos. Paré en una gasolinera toda jodida y me quedé ahí, pareciendo zombie, tratando de entender qué chingados me había pasado. Mira, todo esto pasó hace apenas 2 días, y todavía estoy temblando nomás de acordarme. Después de esa noche de locos, me quedé en una gasolinera por horas, echándome café tras café, tratando de calmarme. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa cosa, esa cara sin cara. Le llamé a mi jefe y le inventé un cuento sobre problemas con el motor.
No le cayó muy bien, pero yo estaba demasiado agüitado para que me importara. Pasé todo el día evitando dormir, con miedo de lo que podría soñar. En la noche, agarré carretera otra vez, pero por otro camino. Ni de chiste iba a pasar por esa carretera otra vez. Manejé como si me estuviera persiguiendo el chamuco. Solo paré cuando ya casi me desmayaba del cansancio. Al día siguiente, traté de seguir mi vida normal. Hice otra entrega, platiqué con los compas, fingí que todo estaba chido, pero por dentro estaba hecho pedazos. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Empecé a buscar en internet sobre leyendas urbanas, fantasmas de carretera, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había visto. Anoche, regresando de esa entrega, noté algo raro en el retrovisor. Una luz, una sola luz de faro, siguiéndome de lejos. Se me aceleró el corazón. Aceleré. La luz también aceleró. Bajé la velocidad. La luz también. Era como si me estuviera persiguiendo. Me entró el pánico. Aceleré lo más que pude, el camión rugiendo en la carretera oscura. La luz seguía detrás de mí, siempre a la misma distancia. Sudaba frío, con las manos pegadas al volante. Fue cuando vi un letrero. Estaba entrando a la misma carretera del susto de antes. No sé cómo fui a dar ahí. Era como si la carretera me hubiera jalado. La luz detrás de mí se hizo más fuerte, más cerca. Miré por el retrovisor y casi pierdo el control del camión. No era un faro. Era él, el que pedía aventón, flotando, deslizándose por la carretera como si estuviera hecho de humo. En ese momento pasó algo bien raro. El mundo a mi alrededor se empezó a poner borroso, como si estuviera entrando en una niebla densa. Las luces de los postes de la carretera empezaron a parpadear y distorsionarse. El ruido del motor del camión se fue apagando, reemplazado por un zumbido bajo y constante. Y luego, en un parpadeo, todo volvió a la normalidad. La niebla se disipó. Las luces dejaron de parpadear. El ruido del motor regresó. Miré al retrovisor. Nada. Ni luz, ni el que pedía aventón. Nada. Era como si los últimos minutos nunca hubieran pasado. Paré el camión en el acotamiento, con las piernas demasiado temblorosas para manejar. Me quedé ahí, respirando hondo, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue cuando noté algo en el asiento del pasajero. Una foto vieja. La misma foto que había encontrado antes, del vato a la orilla de la carretera. Solo que ahora tenía algo escrito atrás. A veces, la carretera te escoge a ti. Aquí estoy, sentado en mi casa, todavía temblando mientras escribo esto. No he dormido bien desde esa noche y no sé si podré dormir pronto. Cada ruido me asusta, cada sombra parece moverse. No sé qué hacer. No sé si puedo volver a la carretera después de esto, pero tampoco sé si tengo opción. Es como si esa carretera hubiera creado un vínculo conmigo, y tengo miedo de lo que pueda pasar si trato de huir. Nunca pensé que un simple viaje de trabajo a Veracruz, México, pudiera convertirse en el episodio más aterrador de mi vida. Soy consultor y paso gran parte de mi tiempo en la carretera, visitando clientes en diferentes ciudades. Aquella noche, llevaba horas manejando, regresando de una junta en Xalapa, capital del estado de Veracruz. El cansancio ya me estaba venciendo y sabía que no podría seguir por mucho más tiempo. Mis ojos pesaban y luchaba por mantenerlos abiertos mientras recorría la carretera costera. Fue entonces cuando vi el letrero de un motel a la orilla de la carretera, anunciando cuartos disponibles. Sin pensarlo dos veces, decidí parar ahí mismo. Entré al estacionamiento del motel y me sorprendió el silencio que reinaba en el lugar. Normalmente, los moteles de carretera siempre tienen algo de movimiento, gente llegando o saliendo, pláticas apagadas, el ruido de puertas cerrándose. Pero ahí, nada.
El silencio era tan profundo que llegaba a ser perturbador. Estacioné mi coche y miré alrededor. Había otros vehículos en el estacionamiento, pero todos parecían estar ahí desde hacía mucho tiempo, cubiertos por una fina capa de polvo. Agarré mi maleta de la cajuela y me dirigí a la recepción. La puerta se abrió con un rechinido que resonó en el ambiente vacío. Un hombre flaco y pálido estaba detrás del mostrador, mirando fijamente a un punto cualquiera en la pared. Cuando me acerqué, pareció despertar de un trance y me miró con ojos vacíos. «Buenas noches», dije, tratando de sonar amigable. «¿Tiene un cuarto disponible?» El recepcionista no respondió de inmediato. Se quedó mirándome durante unos segundos, como si estuviera procesando lo que había dicho. Finalmente, asintió lentamente y agarró una llave colgada detrás de él. «Cuarto 13», murmuró, extendiéndome la llave. Su mano estaba helada cuando la toqué para agarrar la llave. Intenté iniciar una plática casual, preguntando sobre el movimiento del motel, pero el recepcionista solo me miró sin expresión. Desistí y me dirigí al pasillo que llevaba a los cuartos. La alfombra vieja amortiguaba mis pasos y las luces débiles parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras extrañas en las paredes. Encontré el cuarto 13 y abrí la puerta. El olor a moho y humedad invadió mis fosas nasales en cuanto entré. El cuarto era sencillo, con una cama matrimonial, una tele vieja y un baño pequeño. Dejé mi maleta en el suelo y me tiré en la cama, agotado. El colchón estaba duro y las sábanas tenían un olor raro, pero estaba demasiado cansado para que me importara. Cerré los ojos, esperando quedarme dormido rápidamente. Pero el sueño no llegó. A pesar del cansancio, algo me mantenía alerta. Tal vez fuera el silencio opresivo que parecía tragarse todo alrededor. O tal vez fuera esa sensación extraña de que algo no estaba bien. Me quedé acostado, mirando al techo descascarado, tratando de convencerme de que era solo el cansancio, haciéndome imaginar cosas. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto se hizo más claro. Pasos amortiguados viniendo del pasillo. Me senté en la cama, de repente alerta. Los pasos parecían acercarse a mi cuarto, lentos, arrastrados, como si alguien se estuviera esforzando por caminar. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién podría estar caminando por el pasillo a esa hora de la noche? No había visto a ningún otro huésped. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Pude ver una sombra por la rendija debajo de la puerta. Alguien estaba ahí, parado, del otro lado. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La perilla de la puerta empezó a girar lentamente. Todo mi cuerpo se heló. La puerta no tenía seguro. Se me había olvidado ponerle cuando entré. La perilla seguía girando, como si quien estuviera del otro lado tuviera dificultades para abrirla. En un impulso, salté de la cama y corrí hacia la puerta, echando el seguro lo más rápido que pude. En el momento en que el seguro hizo clic, los sonidos pararon. La sombra bajo la puerta desapareció. El silencio volvió, más pesado y opresivo que nunca. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en el cuarto silencioso. Me quedé ahí, parado, con la mano todavía en el seguro, esperando cualquier sonido, cualquier movimiento. Pero nada pasó. El silencio volvió a reinar, pesado y sofocante. Lentamente me alejé de la puerta y regresé a la cama, mis ojos nunca dejando de mirar fijamente la entrada del cuarto. Me senté en la orilla del colchón, tenso, alerta, incapaz de relajarme. Las horas pasaron lentamente, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la perilla girando de nuevo. ¿Quién estaba del otro lado de la puerta? ¿Qué quería? ¿Por qué había desaparecido tan repentinamente?
Preguntas sin respuestas daban vueltas en mi mente, alimentando mi miedo y mi ansiedad. El cansancio del viaje había desaparecido por completo, reemplazado por una adrenalina constante que me mantenía en estado de alerta. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por las rendijas de la cortina, sentí un alivio momentáneo. La luz del día siempre trae una sensación de seguridad, aunque sea ilusoria. Decidí que era hora de irme de ese lugar. No me importaba si era muy temprano, solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Agarré mis cosas, que ni siquiera había desempacado, y me dirigí a la puerta. Dudé por un momento antes de quitar el seguro y abrir. El pasillo estaba vacío y silencioso, exactamente como la noche anterior. No había señal de movimiento, ningún indicio de que alguien hubiera estado ahí. Caminé rápidamente hasta la recepción, ansioso por hacer el check-out y partir. Para mi sorpresa, el mostrador estaba vacío. No había nadie ahí. Llamé varias veces, pero nadie apareció. El silencio del lugar parecía aún más opresivo a la luz del día. Decidí que no podía esperar más. Dejé la llave sobre el mostrador y salí apresuradamente al estacionamiento. Fue entonces cuando noté algo raro. Los coches que había visto la noche anterior, cubiertos de polvo, ya no estaban ahí. El estacionamiento estaba completamente vacío, excepto por mi propio vehículo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo era posible? No había escuchado ningún coche saliendo durante la noche. Entré a mi coche con las manos temblorosas, ansioso por dejar ese lugar atrás. Cuando arranqué, miré una última vez al motel por el retrovisor. Fue entonces cuando noté algo que me hizo helar. El letrero que anunciaba habitaciones, la noche anterior, ahora estaba viejo y descolorido, con la palabra cerrado, claramente visible. El edificio, que parecía normal en la oscuridad de la noche, ahora mostraba señales claras de abandono, ventanas rotas, pintura descascarada, vegetación creciendo descontroladamente. Aceleré el coche, queriendo alejarme lo más rápido posible de ese lugar embrujado. Mi mente trataba de procesar lo que había pasado. ¿Había sido todo una alucinación causada por el cansancio? Pero parecía tan real. Los pasos en el pasillo, la mano helada del recepcionista, el olor a moho en el cuarto. Todo eso no podía ser solo producto de mi imaginación, ¿o sí? Días después, todavía perturbado por la experiencia, decidí investigar sobre el motel. Lo que descubrí me dejó aún más asustado. Según los registros locales, ese motel había cerrado hace más de 10 años, después de la misteriosa desaparición de los dueños. Desde entonces, el lugar estaba abandonado, con rumores de que estaba embrujado. ¿Cómo podría haberme hospedado en un lugar que ya no existía? La pregunta sigue atormentándome hasta hoy. Y siempre que paso por una carretera desierta en la noche, no puedo evitar mirar nerviosamente los moteles a la orilla del camino, preguntándome si alguno de ellos esconde secretos tan oscuros como el que encontré aquella noche en Veracruz. En los días siguientes, traté de racionalizar lo que había pasado. Tal vez realmente me había quedado en otro motel y, en mi estado de agotamiento, había confundido los recuerdos. Pero esa explicación no tenía sentido. Recordaba vívidamente cada detalle. El olor a moho, el chirrido de la puerta, la mirada vacía del recepcionista. No, aquello no podía ser solo un truco de mi mente cansada. Decidí volver a Veracruz, determinado a encontrar respuestas. Planeé mi viaje cuidadosamente, asegurándome de llegar al lugar durante el día. Cuando finalmente encontré el tramo de la carretera donde debería estar el motel, mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba, exactamente como recordaba haberlo visto la última vez. Abandonado, deteriorado, claramente cerrado desde hace años. Estacioné mi coche en el acotamiento y me quedé mirando la estructura decadente por un largo rato.
La vegetación se había apoderado de buena parte del edificio. Las ventanas estaban rotas o completamente ausentes, y la pintura descascarada revelaba el esqueleto de concreto debajo. Era difícil creer que, hace solo unas semanas, yo había dormido ahí. Armándome de valor, decidí acercarme. El estacionamiento, antes vacío, ahora estaba cubierto por hierba alta. Caminé lentamente hasta la entrada, sintiendo el corazón acelerarse con cada paso. La puerta de la recepción estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Dudé por un momento antes de empujarla. El interior estaba exactamente como temía y, al mismo tiempo, esperaba que estuviera. El polvo cubría cada superficie, telarañas decoraban las esquinas y el olor a abandono era palpable. El mostrador de la recepción estaba ahí, vacío y desgastado por el tiempo. Detrás de él, colgado en la pared, había un tablero de llaves oxidadas. Mis ojos automáticamente buscaron la llave del cuarto 13, pero el gancho estaba vacío. Un ruido repentino me hizo saltar. Me volteé rápidamente, mi corazón latiendo frenéticamente. No había nadie ahí, solo el sonido del viento moviendo algún escombro suelto. Respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, parcialmente cubierto por el polvo. Me agaché para examinarlo mejor y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una llave, la llave del cuarto 13. Con manos temblorosas, agarré la llave. Estaba fría al tacto, exactamente como recordaba de la noche en que me hospedé. Miré hacia el pasillo que llevaba a los cuartos, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Una parte de mí quería huir de ahí lo más rápido posible, pero otra parte necesitaba respuestas. Después de un momento de duda, decidí seguir por el pasillo. La alfombra que antes amortiguaba mis pasos ahora estaba podrida y rasgada. Las paredes, antes de un beige descolorido, estaban cubiertas de manchas de humedad y moho. Conté los números en las puertas hasta llegar al cuarto 13. La puerta estaba cerrada, a diferencia de las otras que estaban entreabiertas o completamente arrancadas. Me quedé parado ahí, mirando la perilla, recordando el terror que sentí aquella noche cuando la vi girar sola. Con el corazón en la garganta, levanté la mano temblorosa e inserté la llave en la cerradura. La giré lentamente, escuchando el mecanismo oxidado rechinar en protesta. La puerta se abrió con un gemido bajo, revelando la oscuridad del cuarto. El olor a moho y abandono me golpeó como una ola, mucho más fuerte de lo que recordaba. Dudé en la entrada, mi mente dividida entre la curiosidad y el miedo abrumador. Finalmente, di un paso adentro. La luz que entraba por la ventana sucia apenas iluminaba el ambiente, pero era suficiente para ver que el cuarto estaba exactamente como lo había dejado aquella noche. La cama aún estaba deshecha, las sábanas amarillentas por el tiempo. La tele vieja todavía estaba ahí, cubierta por una gruesa capa de polvo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese cuarto, preservándolo como una cápsula del pasado. Caminé lentamente por el cuarto, mis ojos absorbiendo cada detalle. Fue cuando noté algo en la mesa de noche que me hizo congelar. Había un bloc de notas del hotel, amarillento y polvoriento, con algo escrito en él. Me acerqué, sintiendo el corazón acelerarse aún más. La caligrafía era mía. «Auxilio», decía la nota, «algo está mal aquí». No recordaba haber escrito eso. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras agarraba el bloc de notas. Volteé la página y encontré más escritos míos, fechados de hace 10 años. Era imposible. Yo ni siquiera estaba en México hace 10 años. Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas, describiendo experiencias aterradoramente similares a la mía. Pasos en el pasillo, la perilla girando, el silencio opresivo. Pero las fechas no tenían sentido.
Un ruido repentino en el pasillo me hizo saltar. Dejé caer el bloc de notas, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. El sonido de pasos arrastrados hacía eco en el pasillo, exactamente como aquella noche. Paralizado por el miedo, vi la sombra aparecer por debajo de la puerta. La perilla empezó a girar lentamente. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana, luchando por abrirla. Estaba atascada. Años de abandono la mantenían firmemente cerrada. Los pasos se acercaban, la perilla seguía girando. Con un grito de desesperación, golpeé la ventana con toda la fuerza que tenía. El vidrio se hizo añicos, cortando mi mano, pero apenas sentí el dolor. Me lancé por la abertura, cayendo torpemente en la hierba alta del exterior. No miré atrás. Corrí lo más rápido que pude hasta mi coche, mis manos ensangrentadas luchando por agarrar las llaves. Arranqué y aceleré, dejando una nube de polvo detrás. Solo cuando estaba a kilómetros de distancia, con el corazón aún latiendo frenéticamente, me permití disminuir la velocidad y respirar. Nunca más volví a ese tramo de la carretera. Intenté investigar más sobre el motel, sobre su historia, sobre los dueños desaparecidos, pero nunca encontré respuestas satisfactorias. Las anotaciones que vi en el cuarto, la experiencia de estar ahí de nuevo, todo eso sigue atormentándome. A veces, me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de estar de vuelta en ese cuarto 13. Y siempre que agarro la carretera, no puedo evitar mirar nerviosamente los moteles a la orilla del camino, preguntándome si alguno de ellos guarda secretos tan oscuros como el que encontré aquella noche en Veracruz. La verdad es que nunca sabré con certeza lo que pasó, pero una cosa es segura. Hay misterios en este mundo que es mejor dejar sin respuesta. Gente, necesito compartir algo bizarro que me pasó ayer. Estoy temblando solo de recordarlo. ¿Saben esas historias de terror que uno escucha y piensa, ¿eso nunca me va a pasar a mí? Pues sí, me pasó. Y fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Soy de Veracruz, en México, y siempre he escuchado historias aterradoras sobre lugares abandonados en nuestra región, pero nunca les di mucha importancia. Hasta ahora, estaba haciendo un viaje en coche, disfrutando de la carretera como siempre lo hago. Me encantan estos viajes largos, ¿saben? El viento en la cara, música alta, esa sensación de libertad. Pero esta vez fue diferente, muy diferente. Todo empezó cuando decidí hacer una parada en un área de descanso antigua que mi padre siempre mencionaba. Él decía que el lugar tenía unas historias aterradoras, pero yo siempre pensé que era solo cháchara de viejo para asustarme. Ya estaba anocheciendo cuando vi el letrero medio borrado indicando el área de descanso. Dudé por un segundo, pero la curiosidad pudo más. Al final, ¿qué podría pasar, no? Era solo una parada vieja en medio de la nada. Entré en la salida y seguí por un caminito lleno de baches hasta llegar a un estacionamiento vacío. El lugar estaba oscuro como boca de lobo, apenas se podía ver bien. Encendí la linterna del móvil y eché un vistazo alrededor. El escenario era deprimente. Había un edificio pequeño que debía ser el baño, todo grafiteado y con las ventanas rotas. Al lado, una cafetería abandonada con el letrero cayéndose a pedazos. Unas mesas de picnic todas podridas esparcidas por el terreno. Confieso que sentí un escalofrío. El silencio era total, solo se oía el ruido del viento golpeando los árboles. Pero ya estaba allí, ¿no? Decidí echar un vistazo más de cerca. Fui hacia el baño, pisando con cuidado las piedras. La puerta estaba entreabierta e hizo un chirrido siniestro cuando la empujé. El olor a moho era fuerte. Apunté la linterna a las paredes todas descascaradas y llenas de grietas. Fue entonces cuando vi el espejo. Estaba medio empañado, pero se podía ver el reflejo. Solo que
No era el reflejo del baño abandonado. Era como si estuviera mirando a otro lugar completamente diferente. En el espejo veía un baño limpio, bien iluminado, con azulejos brillantes. Me froté los ojos pensando que me estaba volviendo loca. Miré al baño real, sucio, oscuro, cayéndose a pedazos. Miré de nuevo al espejo, limpio, claro, como si fuera nuevo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué demonios era eso? Quería salir corriendo, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar. Acerqué mi cara al espejo, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue ahí cuando lo vi. En el reflejo, detrás de mí, había una mujer. Estaba parada, mirándome fijamente. Sus ojos, tío, nunca olvidaré esos ojos, vacíos, sin vida. Di un salto hacia atrás y me giré. No había nadie allí. Volví a mirar al espejo. La mujer seguía allí, mirándome. Sentí que se me helaba la sangre. Salí corriendo de ese baño lo más rápido que pude. Tropecé con las piedras, casi me caí, pero no paré. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban tanto que apenas pude agarrar la llave. Fue entonces cuando lo oí. Una voz. Alguien me estaba llamando. Chloe, decía la voz, bajito, casi un susurro. ¿Cómo sabían mi nombre? Miré alrededor, desesperada. No había nadie allí. La voz llamó de nuevo. Chloe. Parecía venir de todos lados a la vez. Entré al coche y cerré las puertas con seguro, el corazón casi saliéndose por la boca. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Intenté encender el coche, pero el motor no arrancaba. Giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada. Vamos, vamos, gritaba, desesperada. Fue cuando noté algo por el rabillo del ojo. Una luz parpadeando en la cafetería abandonada. Imposible, ese lugar no tenía energía desde hace años. La luz seguía parpadeando, como si alguien estuviera encendiendo y apagando un interruptor. Y entonces, lo oí de nuevo. Chloe. La voz parecía venir de la cafetería ahora. Sabía que no debía mirar, que debía seguir intentando arrancar el coche y salir de allí. Pero algo me hizo girar la cabeza. Y ahí estaba ella, la mujer del espejo, parada en la ventana de la cafetería, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Grité. Un grito de puro terror que debe haber resonado por kilómetros. En ese momento, como si respondiera a mi grito, el coche finalmente arrancó. No lo pensé 2 veces. Pisé a fondo el acelerador y salí quemando llanta de ese maldito lugar. Conduje como una loca por el caminito lleno de baches, sin importarme si iba a chocar o volcar. Solo quería distancia de esa área de descanso. Cuando finalmente llegué de vuelta a la carretera principal, paré en el arcén, jadeando y sudando frío. Todo mi cuerpo temblaba. Miré por el retrovisor, medio esperando ver a la mujer siguiéndome o algo así, pero solo vi la oscuridad de la noche. Me quedé allí parada un rato, tratando de calmarme y procesar lo que había pasado. ¿Habría imaginado todo aquello? ¿El cansancio del viaje me habría hecho alucinar? Decidí seguir conduciendo hasta el próximo pueblo. Necesitaba un lugar con gente, con luz, lejos de esa oscuridad aterradora. Después de unos 40 minutos, vi las luces de un pueblito. Paré en la primera gasolinera que encontré. El empleado me miró medio raro cuando entré, toda despeinada y con cara de haber visto un fantasma. Pedí un café y fui al baño a lavarme la cara. En el baño, miré al espejo con miedo de lo que podría ver, pero era solo yo misma allí, pálida y asustada. Me eché agua en la cara e intenté recomponerme. Cuando volví a la tienda de la gasolinera, decidí preguntarle al empleado sobre el área de descanso. Oye, ¿conoces esa parada antigua a unos 40 kilómetros de aquí? Pregunté, tratando de parecer casual. El tipo me miró serio y dijo, ese lugar está cerrado desde hace años.
Hubo unos accidentes raros allí, gente desapareciendo. Dicen que está embrujado. Sentí un escalofrío. Entonces no eran solo historias de mi padre. Ese lugar realmente tenía una fama siniestra. El empleado continuó. La última familia que paró allí, eso ya hace unos 10 años. Desaparecieron. Solo encontraron el coche. Desde entonces, nadie más para allí. No fuiste allí, ¿verdad? Tragué saliva y mentí. No. Solo oí hablar de ello. Pagué el café y salí de allí lo más rápido posible. Volví al coche y me quedé un rato sentada, tratando de procesar todo. Fue cuando me acordé que había tomado unas fotos con el móvil antes de entrar al baño de la parada. Con las manos temblando, agarré el teléfono y abrí la galería. Las fotos estaban allí. El edificio abandonado, la cafetería cayéndose a pedazos. Pero había algo mal. En una de las fotos del estacionamiento vacío, allá al fondo, se podía ver una figura, una mujer, la misma del espejo. Me quedé helada. Juro que no había nadie allí cuando tomé la foto. En los días siguientes, empecé a tener dolores de cabeza terribles. Era como si alguien estuviera martillando mi cráneo sin parar. Y los sueños, Dios mío, los sueños eran horribles. Cada noche veía a esa mujer, sus ojos vacíos persiguiéndome. A veces, estaba parada al pie de mi cama. Otras veces me seguía por pasillos infinitos. Me despertaba sudando frío, gritando. Las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. A veces, cuando encendía la TV, juro que veía su rostro por un segundo, como si estuviera tratando de salir de la pantalla. Empecé a evitar espejos y cualquier superficie reflectante. Por la noche, me ponía paranoica, creyendo que veía su silueta en la oscuridad de mi habitación. Llegué a dormir con las luces encendidas, pero ni eso servía. Mis padres estaban preocupados. Había perdido peso, no podía dormir bien, vivía asustada. Finalmente, me convencieron de buscar ayuda. Empecé a ir a un psicólogo, el doctor Ramírez. Al principio, tenía miedo de contarlo todo, pensando que me tacharía de loca. Pero poco a poco, me fui abriendo. Para mi sorpresa, no me juzgó. Dijo que los traumas pueden manifestarse de formas extrañas y que me ayudaría a procesar lo que había pasado. Las sesiones con el doctor Ramírez ayudaron un poco. Aprendí técnicas de respiración para lidiar con los ataques de pánico. Empecé a hacer ejercicios para disminuir la ansiedad. Pero aún así, sentía que había algo más. Algo que la psicología tradicional no podía explicar. Fue cuando una amiga me habló sobre la ayahuasca. Me dijo que había hecho un ritual y que había sido una experiencia transformadora. Confieso que al principio tuve miedo. Ya había oído historias de malos viajes, gente que se volvía loca. Pero en ese punto, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Investigué mucho, encontré un grupo serio que hacía los rituales y decidí intentarlo. La experiencia fue intensa. Vi cosas que ni siquiera puedo explicar. Pero lo más importante, por primera vez desde aquella noche en el área de descanso, sentí que estaba enfrentando mis miedos de frente. Después del ritual de ayahuasca, las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Los dolores de cabeza disminuyeron, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Todavía veía a la mujer de vez en cuando, pero ya no sentía ese terror paralizante. Era como si el té me hubiera dado fuerza para enfrentar todo eso de una manera diferente. Hoy en día, ya han pasado algunos meses desde aquella noche. No voy a decir que estoy 100% curada, porque no lo estoy. Todavía estoy alerta, todavía tengo momentos de miedo. Evito conducir de noche y nunca más me he parado en lugares abandonados. A veces, cuando estoy sola en casa, tengo la sensación de que alguien me está observando, pero he aprendido a lidiar con eso. Hago meditación, continúo con la terapia
y de vez en cuando participo en rituales de ayahuasca. Lo que pasó en aquella área de descanso sigue siendo un misterio para mí. No sé si fue algo sobrenatural, si fue algún tipo de portal temporal, o si fue solo mi mente jugándome malas pasadas. Pero una cosa sé, esa experiencia cambió mi vida para siempre. Y aunque nunca entienda completamente lo que pasó, he aprendido a convivir con lo desconocido. Solo espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé aquella noche en Veracruz.